Un fraternal saludo de paz y bien a toda la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar, Rafael Aníbal Cortés y Mónica de Irene Ospina, les damos la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, donde expondremos un tema de interés. Estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia, y agradecemos su sintonía. Escúchanos a continuación. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, con mi esposa conjuntamente, psicóloga Mónica de Irene Ospina. Estamos haciendo este programa aquí desde Bogotá, Colombia, para toda la audiencia de la radio. Y hoy tenemos un tema muy importante que es hablar sobre el espíritu de Amalek. Cuando hablamos del espíritu de Amalek es hablarle a todos esos corazones que están consagrados a Dios y que han ido decayendo poco a poco debido al pecado, debido a que han perdido ese contacto y esa mirada de Jesús, igual que Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas. Jesús venía caminando y él se desvió porque se dejó atormentar un poco sobre el ruido del mar, sobre las olas, y él, sabiendo nadar, se estaba empezando a hundir. Sálvame, sálvame, Señor, que perezco, porque perdió su mirada. Entonces, este mensaje está directamente dado para esas personas que nos están escuchando en este momento y que tienen un llamado especial a ese ministerio que desde hace tiempo Dios te ha llamado, ese ministerio que te lo ha regalado para que levantemos esas almas y podamos ser esos testimonios del amor de Dios para que Él restaure corazones. Las familias nos están esperando. Hermano, te hablo a ti porque hoy Dios está diciéndote que te amo profundamente y que quieres que te levantes del lugar en que te encuentras. Tú que eres ese guerrero que ha perdido tal vez su armadura, pero que hoy la quieres y deseas restablecerla nuevamente, hoy es el día. Por tanto, pon atención a esta charla, no te vayas a distraer, sino ponle mucha atención, porque Dios tiene un propósito muy especial para tu vida en este momento. Entonces vamos a empezar a orar. Voy a invitar a mi esposa para que ella se apropie de la oración en este momento y pedir la presencia del Espíritu Santo, y no sea desde nuestras fuerzas, sino bajo la presencia de Él, para que seamos simplemente ese canal de bendición donde corran esos torrentes de agua viva que es Él, en su infinita sabiduría y amor. Entonces empezamos invocando la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hoy, Padre Eterno, te pedimos tu presencia a través del Espíritu Santo, porque es Él quien nos enseña a orar, es quien nos acompaña, porque Él sabe las necesidades de nuestro corazón y puede hablar directamente. No desmayar, no desfallecer, sino al contrario, ser esforzados y valientes, Señor. Que no temamos a las pruebas, que no temamos al desierto, Señor. Que de verdad podamos estar confiados en que siempre estarás tú con nosotros, que la obra que tú iniciaste con nosotros, tú la perfeccionas cada día, que no nos sueltas de tu mano, que tú extiendes tu brazo poderoso y nos proteges, que eres tú el que extiendes ese abrigo, Señor, que tú eres nuestra roca, nuestro castillo, nuestra fortaleza, Señor. Toda tu palabra nos está diciendo que tú estás con nosotros. En este momento, Padre Eterno, realmente que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones,
y que nosotros estemos realmente dispuestos a recibir. Muy bien, entonces para todos los oyentes, estemos pendientes de este mensaje porque es un mensaje muy poderoso, donde vamos a derrotar a ese espíritu de Amalek que tanto nos ha hecho daño, en especial para todos los consagrados y consagradas a Dios, para todos los sacerdotes, para todas las monjas, no solamente para ellos, sino también para los laicos que hemos estado luchando para tratar de ser esos instrumentos del amor de Dios y levantar a tantas almas. Acordémonos que en este momento el mal está que asedia por todos los lados sobre todas las familias para que se separen, buscar a esas niñas para que vayan a centros de aborto y estar sacrificando sus preciosos y hermosos hijos. No vamos a permitir eso. Por tanto, este mensaje es importante para que lo tengamos pendiente y aprendamos cada vez más a batallar, sobre todo contra tantas huestes y potestades de maldad que andan en el aire, porque nosotros no estamos peleando contra personas de carne y hueso, de eso dice la palabra, sino contra huestes y potestades. Por tanto, hoy este mensaje es para ti, tú que eres ese hombre y esa mujer que le ha dicho sí en su momento al Señor, pero debido a tantas circunstancias te has ido opacando en tu ministerio, has ido permitiendo que el pecado, que miradas impuras te estén agobiando. Entonces, escuchemos un poco sobre lo que es el espíritu de Amalek y estemos pendientes allí de verdad con un cuaderno de notas, con tu palabra, con tu Biblia, y vamos a empezar entonces, Moni. Entonces, cuéntanos quién es Amalek y qué es ese espíritu de Amalek. Tengamos de referencia Deuteronomio 25, 17, donde nos habla precisamente, nos refiere sobre Amalek, quién era Amalek. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Esa es como la recomendación que nos hace Dios frente al espíritu de Amalek. Si nosotros tenemos de referencia este texto de Deuteronomio, acordémonos que en ese momento el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. Me supongo que venían por ese desierto, un pueblo cansado, un pueblo agotado, un pueblo ya casi sin fuerzas, a punto de llegar a la tierra prometida. Y resulta que los amalecitas es un pueblo descendiente de Esaú, era un pueblo guerrero y además de bastante peligroso. Son como los primeros guerreros, el primer pueblo que sale al encuentro contra el pueblo de Israel y los ataca. Son los primeros que atacan a Israel, precisamente aprovechándose de ese cansancio, de ese recorrido, de ya estar desfalleciendo de esa esperanza de poder llegar a una tierra prometida. Entonces, es cuando viene y pues podemos analizar que Amalek es un pueblo, o el espíritu de Amalek es un espíritu que es de oposición, es un espíritu de resistencia, es un espíritu de obstáculo, es el espíritu que ataca al recién convertido. O sea, que realmente quiere meterse en el plano espiritual, en conocer de Dios, en amar a Dios, en saber sus mandamientos, cumplirlos, el que de verdad se quiere consagrar al Señor. Entonces ataca a los que son débiles en su fe, que apenas están iniciando, que apenas están empezando. También es un espíritu que busca que nosotros no lleguemos a obtener
las promesas que Dios nos ha dado, que realmente nosotros no tengamos una vida de victoria ni una bendición espiritual. En Apocalipsis, cuando el Espíritu habla en las diferentes iglesias, acordémonos que precisamente le dice a una de las iglesias, el Espíritu Santo, le dice que has perdido mi primer amor. Tengo una cosa contra ti, que has perdido mi primer amor. ¿Qué quiere decir ese primer amor? Cuando uno está enamorado del Señor, pues obvio que uno está de verdad consagrado, uno quiere transformar el mundo, uno siente la llenura del Espíritu Santo, uno sale a batallar independientemente de las circunstancias, llueve, truene o relampaguee, allí estamos de verdad luchando. Pero poco a poco, a veces vienen esos momentos de sequedad y esos desiertos, ¿no, Moni? Y ahí es cuando empieza a atacar el espíritu de Amalek. Acordémonos que el mal, el demonio, no duerme, Moni. O sea, los seres que fueron derrotados, que fueron bajados del cielo, ellos no duermen y están al acecho como leones rugientes, como dice Pedro. Están allí buscando a quien devorar. Por tanto, si tú estás en esa condición, si tú ya has perdido ese ánimo que antes tenía, acuérdate que no puedes desfallecer, porque ese Amalek es un demonio, una legión de demonios que están allí pendientes de quitarnos de verdad ese regalo y ese mandato que el Señor nos hizo de ser sus mensajeros, sus guerreros. Por tanto, levántate en este momento. Pero sigamos profundizando un poco más en lo de Amalek, Moni, porque me parece que es importante que los oyentes comprendan cada vez más lo que ha sido sus luchas y cómo pueden salir avante frente a esa situación que les está dando en sus propias vidas. ¿No es cierto, Moni? Sí, Rafael, resulta que cuando, o sea, se presentan en la vida cristiana, o sea, cuando uno conoce de Dios, cuando uno realmente quiere consagrar su vida, servirle, pues uno tiene una pasión muy especial, muy bonita, uno empieza a tener esperanzas, uno empieza a tener respuestas frente a oraciones que uno hace. En fin, es cuando nosotros, o sea, estamos en ese proceso de enamoramiento que es tan hermoso con Dios, y es el momento en que empiezan a presentarse dificultades, empiezan a presentarse desánimos, los cuales son a causa de esas primeras dificultades que se dan, que son pruebas que nos permiten visualizar cómo está nuestra fe. Ahí esos son los momentos en que ese espíritu de Amalek busca atacar para que nosotros no avancemos, para que nosotros nos desanimemos. A ese espíritu no le interesa realmente que nosotros podamos tener victoria y avancemos hacia alguna promesa en especial. O sea, es un espíritu que constantemente está como al acecho, pero especialmente cuando nosotros estemos débiles. O sea, eso es algo muy claro para ese espíritu, porque es como esa estocada que se da por la espalda, porque no ataca de frente, o sea, no ataca cuando usted está fortalecido, cuando usted está en oración, cuando usted realmente está en la presencia de Dios, cuando usted es fuerte en su fe. No, ataca es cuando usted ya está desfalleciendo, cuando usted tiene dificultades, cuando usted menos se lo espera, ahí va a atacar. O sea, es traicionero, porque ataca es ya en el momento en que usted está a punta de caerse frente a la situación de la fe. Entonces, ese espíritu de Amalek es delicado, y por eso en ese primer pasaje que leíamos, dentro de las orientaciones que nos hace Dios, es precisamente algo que tenemos que tumbar de nuestras vidas, o sea, no permitirnos pensamientos de desaliento, dejarnos llevar por la prueba, o sea, derrumbarnos por la prueba, caernos y no volvernos a levantar. No, tenemos es que batallarlo bastante.
Amalek es un espíritu que además de eso, como que nos hace retroceder especialmente frente a lo que es nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, esas pasiones, esas acciones desordenadas, o sea, lo que fue para nosotros en un momento determinado pecado, que no nos dejaba salir adelante, que nos mantenía en el mundo carnal, que hacía que nosotros estuviéramos distantes de Dios, es algo que Él va a utilizar. O sea, esa tendencia que nosotros tengamos, ahí está ese espíritu de Amalek para volvernos a retroceder frente a alguna batalla que hayamos ganado, frente a alguna situación carnal que hayamos logrado eliminar de nuestra vida. Eso es más, o sea, más o menos lo que tenemos de Amalek. Fíjate, no sé si has visto algunos videos en África donde hay una herida y allí caen una cantidad de mosquitos, caen moscas, ¿no es cierto? Donde está la herida abierta, donde sale sangre es donde más caen los lobos, donde hay sangre y llegan los tiburones, porque es en la herida donde básicamente empieza a manifestarse el mal. Tú como psicóloga, Moni, ya hablando en términos netamente psicológicos, sin desconocer la parte espiritual, ¿qué es esa herida abierta o qué es esa ventana que se le deja al mal? Porque acordemos que mi Jesús es todo un caballero y Él golpea siempre la puerta, pero el mal, si nosotros dejamos ventanas abiertas, esas heridas abiertas, Él entra ahí a hacernos daño. Entonces muchas personas en el ministerio están consagradas a Dios, pero tienen heridas, tienen situaciones de su pasado que no han podido resolver y fácilmente el mal empieza a hacer daño. Con respecto a eso, ¿qué opinas tú, Moni? Pienso que una de las batallas importantes que tenemos todas las personas, especialmente en el camino de Dios, es el que seamos capaces de reconocer aquellas cosas que nos hicieron daño. Hace mucho tiempo, una de las como herramientas que encontré yo en este proceso fue poder ir y buscar la raíz de lo que se pueda estar presentando en un presente, ¿sí? O sea, lo que esté dando en un presente. ¿Cómo así, Moni? Por ejemplo, puedo ser que yo ante determinado tipo de personas que tienen un comportamiento específico, yo reaccione fuerte y me ponga molesta y responda de manera inadecuada y demás. Y de pronto me ponga a analizar y me pueda recordar que alguna actitud de ella me haya molestado y no más. Simplemente a veces nosotros nos quedamos en eso, en que esa persona hizo algo que me molestó y yo no lo solucioné en un momento determinado, sino que lo dejé ahí. A veces nosotros podemos llegar al punto de que pues logramos identificar qué fue la conducta de esa persona en un momento determinado que me molestó. Pero más adelante vuelve y habiendo solucionado la situación con la persona, se vuelve a presentar otra vez malestar. Si yo no hago un ejercicio muchísimo más profundo, no me voy a dar cuenta de raíces que vienen desde el pasado. Yo tengo que empezar a evaluar desde qué momento de mi vida en el pasado conductas parecidas a lo que esa persona hizo se quedaron grabados en mi mente y por eso es que yo reacciono. O sea, hay que mirar la raíz de lo que me está molestando frente a la conducta que me muestra esa persona. No sé si me estoy haciendo entender. Claro que sí, Moni, pero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo has en tus prácticas personales, cuando has tenido esas situaciones, has podido ir a tu pasado y poder revisar tu pasado? Porque a veces resulta complejo, Moni. O sea, nosotros porque somos psicólogos tenemos algunas herramientas, pero ¿cómo le vas a decir a alguien, revisa tu pasado o ve allí a ver qué fue lo que te sucedió? De espiritualmente, ¿cómo lo puedes hacer? O psicológicamente, ¿qué herramientas tú les ofreces a las personas para que ellas puedan revisar su pasado? Pues mire que yo inicialmente lo empecé a hacer y fue como tratar de ir mirando hacia atrás en la historia mía, personas que tuvieron conductas parecidas. Curiosamente, cuando trabajo con las niñas o con los jóvenes, también les digo, bueno, esa conducta
¿Tú la has visto en alguien más cercano de tu vida que te haya afectado? Empiezan a hacer como ese recuerdo, como que se dan cuenta de que otra persona se parecía a esa conducta de la persona en el presente y no habría otra persona más. Entonces se va llevando uno como a ir identificando desde dónde viene y siempre alcanzan a llegar a unas edades bastante, siendo muy pequeñas, donde se dieron las primeras conductas de molestia y curiosamente se da como la remembranza de eventos que lastimaron, de eventos que lo marcaron a uno siendo muy niño, que no se sanaron, que quedaron ahí vigentes, que uno dice, no, eso es le echo tierrita y eso no hay problema. No, así no es. Uno tiene que, cuando yo encontré esas raíces, cuando llevo a la niña o al niño a encontrar esas raíces, ya es poder hacer ese perdón de esa persona, de ese tiempo, para poder empezar a resignificar de ahí lo que sucedió. Bueno, yo les comparto a los oyentes, fui psicólogo de comunidad religiosa y curiosamente noté algo, no solamente en las comunidades religiosas, sino también de hombres y mujeres, noté la susceptibilidad que hay. Hay una sensibilidad muy fuerte frente a la parte afectiva, Moni, y fácilmente se hieren con una facilidad mucho más alta que una persona laica, porque el laico, como está rodeado de tanto mundo, entonces ellos no es que no dejen de estar rodeados de tanto mundo, sino que tienen una vida mucho más consagrada frente a la parte espiritual, pero se vuelven susceptibles. Es como la piel, cuando no se tiene piel, entonces fácilmente se hiere y pueden llegar a durar bastante tiempo, lo que noté, con una herida emocional. ¿Cómo hacer realmente para que esa herida se selle? Porque si no se sella, si no se seca, si no se cierra esa herida, pues obvio que es una ventana abierta para que Amalek, el espíritu o el demonio, llegue a hacernos daño y empieza a haber una sequedad desde la parte espiritual. Y se batalla y se batalla y se batalla, y por más que se intente trabajar, ya se ha perdido, como decía al principio, como ese primer amor. Y la gente sigue trabajando y no encuentra una respuesta, e inclusive hay personas espirituales que le echan la culpa a Dios frente a lo que está pasando y se dan a veces se da un remordimiento muy fuerte, y debido a eso, Moni, a esa sequedad, fácilmente, Moni, el pecado empieza a ser hecho como león rugiente, como decía yo también la palabra de Pedro, y el pecado, y cuando se está en pecado, cómo es de difícil realmente levantarse, porque el pecado es como si tuviera un peso en el cuello, una piedra que lo hace que se doblegue y doblegue y doblegue, y tratar de levantarse es muy difícil. Por eso el sanar esas heridas del pasado, Moni, es muy importante. Curiosamente, por ejemplo, en los grupos apostólicos, Moni, de parroquia, por decir algo, también se da mucha crítica, como el deseo de figurar ante el padre, el deseo de figurar ante el que dirige el grupo, el deseo de la envidia, los celos. O sea, se da una cantidad de cosas que son espíritus de Amalek tratando de dividirnos, porque todo el santísimo tiempo anda siempre buscando cómo separarnos, porque en la separación es donde el más hace mella, y así nosotros no estar unidos en el amor del Señor. Sí, Rafa, es curioso cómo uno puede observar las personas que, o sea, buscan de pronto esa vida espiritual como para encontrar esa paz y ese descanso, pero no se dedican a lo que hace la palabra. La palabra es clara cuando en Hebreos 4:12 habla que es una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo. O sea, yo me imaginaba cuando aprendí de esta palabra que a uno le clavaran una espada, y yo digo hasta lo profundo del corazón, los tuétanos, y evidentemente eso debe doler, ¿no? Y yo decía, ¿por qué inicialmente cuando empecé en el camino con el Señor, yo decía, ¿por qué a veces la palabra como
como que no sintiera yo nada. Y cuando yo estudio esta palabra, yo me doy cuenta que si la palabra no me toca, no me duele, no me moviliza en aquellas cosas que están guardadas en mi corazón, quiere decir que estoy utilizando la parte espiritual como un escape, pero no como una intencionalidad de cambio. O sea, la palabra de Dios me debe permitir sanar cosas, situaciones de mi vida, para que en la realidad yo me mantenga firme, para que yo pueda estar en la presencia de Dios, para que yo avance espiritualmente, crezca, realmente pueda ser ese instrumento de Dios, porque si Jesús dice en su palabra que nosotros haríamos cosas más grandes que las que Él hizo, y la palabra de Dios es verdad, entonces si yo estoy en ese proceso de crecimiento espiritual, pues yo voy a llegar a eso. El asunto es que si yo no permito que la palabra de Dios me transforme, sino que al contrario mantengo las heridas, me escondo de esas heridas, no reconozco mis fallas, no reconozco mis debilidades, pues esos son los momentos en que voy a recibir ataques, y esos ataques van a hacer que el espíritu de Amalek aproveche el momento de esa debilidad, aproveche el momento de la vergüenza, del cansancio, de esa falta de fe, de la prueba, del desierto. Es el momento en que el espíritu de Amalek va a desviarme del camino, me va a sacar del camino, y yo voy a terminar en una situación más tremenda, porque es clara la palabra que dice que al principio el corazón de nosotros se limpia con su palabra, pero si nosotros nos echamos para atrás, vienen 7 demonios muchísimo más fuertes, lo dice, y se van a apropiar de mi corazón. O sea, será muchísimo más difícil yo salir si yo me recaigo de la parte espiritual. Entonces yo tengo que estar muy vigilante. O sea, si yo empiezo a caminar, sí se presentarán obstáculos, porque el mal no querrá que yo camine y va a mandar a uno fuerte como es Amalek. Pero yo debo mantenerme firme en el camino que inicio. O sea, la palabra cuando me dice te determinarás una cosa y esta te será firme. O sea, yo no puedo ponerme a jugar con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, y no, si en un ratico estoy contigo y después no estoy contigo, no. Yo tengo que definirme y determinarme a continuar, así hayan obstáculos, así hayan dificultades, porque sea como sea, el Señor me va a llevar a perfeccionarme y Él no me soltará, pero yo debo tener la convicción de mantenerme, porque o si no, Amalek. Interés para ustedes, porque en nuestra vida de matrimonio consagrado a Dios hemos visto al espíritu de Amalek hacernos un daño tremendo por varios motivos. Uno, por los resentimientos que mutuamente nos hemos causado, las heridas que nos hemos causado y que se han convertido en resentimiento, y el resentimiento pues obvio que se da en amargura, porque el resentimiento va asociado a la amargura, y eso ha hecho que muchas veces llegáramos a pensar que definitivamente como pareja no queríamos continuar, no solamente en el ministerio, sino como en nuestra propia relación, para pensar en separarnos. Y le hemos hecho frente a ello de muchas maneras, pero lo más hermoso que hemos logrado es ir a encuentros espirituales de renovación matrimonial. No han sido fáciles, o sea, eso uno no puede decir que uno fue al encuentro y que ya allí salimos cogidos de la mano con un par de pichones, como decimos aquí en Colombia, con un par de tortolitos, sino que de pronto salíamos, pero en la esquina otra vez volvíamos a tener conflictos, porque esas heridas del pasado, que tú bien la referiste, Moni, pues hacía que otra vez volvíamos a recaer y a recaer. Pero yo creo que lo más hermoso que nos pasó fue el hecho de definitivamente lo que tú en el segmento anterior
decías que uno determinarse, y una de las determinaciones que hemos tenido es la oración como pareja en las mañanas, Moni. Pienso que eso ha sido muy hermoso, pero orar en espíritu y en verdad, no sentarnos simplemente en vanas repeticiones, sino orar en espíritu y en verdad. Y es allí donde yo he visto la mano poderosa de Dios. Hay momentos en que a veces nos hemos acostado, Moni, de mal genio, ¿no es cierto? Y hemos estado varios días tal vez sin hablarnos o haciéndonos malas caras, pero básicamente no dejamos de orar y hemos descubierto cosas muy lindas. Una de ellas, que se las comparto a ustedes, ha sido el hecho de amar a Dios más que a mi esposa, porque a veces uno le dice, no, es que yo te voy a amar y te prometo que de aquí en adelante voy a serte fiel y te voy a amar. Yo pienso que eso no se da de esa manera. En algún momento yo le decía a mi esposa, no, yo no te puedo prometer, le decía en un encuentro matrimonial, que yo no te puedo prometer que te voy a amar, Moni, porque eso es mentira. Yo no te puedo amar, porque si te voy a amar es con mis fuerzas. Y si te amo con mis fuerzas, pues obvio que voy a amar es simplemente lo carnal y fácilmente me va a llegar todo ese resentimiento y voy a empezar como a atacarte. Hoy te prometo, me acuerdo ese día que te dije eso, Moni, hoy te prometo en el nombre de Dios que voy a buscar a Dios de una manera sobrenatural y voy a amarlo a Él. Y si yo lo amo a Él, obvio que te voy a empezar a amar a ti de otra manera diferente. Y eso se empezó a operar en mi vida porque tomé una decisión. No se vio de momento. Mis orejas no se pusieron transparentes para salir flotando como en el libro de 100 años de soledad, Remedio la Bella, ¿no es cierto? Que salió flotando, no fue por la santidad, pero no así, de esa manera, pues no salí yo, porque salí con conflictos otra vez, todos esos malestares de mi pasado, pero paulatinamente la palabra empezó a hacer mella en mi corazón y la oración y estar persistente en esa oración de las mañanas fue tan hermoso. Les comparto a los oyentes que nuestra vida ha ido cambiando de una manera muy importante. O sea, le fuimos cerrando la puerta a ese espíritu de Amalek que nos quería cerrar nuestro ministerio, porque nuestro ministerio de restauración familiar es hermoso. O sea, yo le estoy hablando a ti que tienes un ministerio hermoso, levántate de verdad y no permitas más eso. Entonces la oración fue para nosotros en las mañanas, ha sido para nosotros algo muy importante. ¿Qué otro elemento tú has visto, Moni, para decirle a los oyentes para que rompan con ese espíritu inmundo que los tiene postrados allí como una mecedora esperando la muerte, Moni? Una de las cosas que como creyentes nos causa dificultad bastante es romper con el estado de confort. Entonces el estado de confort hace que fácilmente nosotros pospongamos oraciones, de pronto no madruguemos para orar, para darle ese primer momento a Dios, el que no queramos estudiar la palabra. Es curioso, ni siquiera abrimos un cuaderno para hacer apuntes, qué me dice Dios a través de su palabra, que porque no lo entiendo, lo que sea, pero uno desfallece en vez de mantenerse firme y fiel a algo que es conocer de Dios y saber de Dios, y dónde más saber de Dios sino a través de su propia palabra. Pienso que los elementos tan claros como eso, como la oración, como el estudiar la palabra, realmente hacer ayuno, creo que la vida de comodidad, de estarnos cuidando, de darnos gustos, hace que nosotros no hagamos ayunos. Son elementos importantísimos para que nosotros también nos mantengamos en el camino del Señor y que de verdad fortalezcamos nuestra fe, fortalezcamos nuestra comunión con Él, estar en la presencia del Señor. Cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de estudiar la palabra, así por el principio uno no la entiende mucho, el Espíritu Santo va limpiando, porque dice que nos quita las tinieblas de la mente. Entonces, si habla de tinieblas, o sea, nos desentenebrece, quiere decir que nosotros tenemos oscuridad en nuestra mente, y a través de la palabra de Dios nosotros quitamos esas tinieblas y vamos entendiendo. O sea, tenemos que ser constantes. O sea, hay algo que es claro: yo me determino, debo ser perseverante, debo romper con comodidades. Él no me pide sacrificios grandísimos y rarísimos, no. Él simplemente me dice,
utiliza una disciplina, sé ordenado, estudia, mantente en comunión conmigo, yo te estaré respaldando, yo te estaré ayudando, pero no te alejes de mi lado y verás. Yo creo que esa es la orientación que uno le hace a un hijo cuando uno lo quiere cuidar. No se me vaya muy adelante, no corras, espérate, cógete de la mano, en fin, o sea, uno está cuidando a su hijo para que no le pase absolutamente nada, sino que realmente esté cuidado siempre. Es la misma orientación que hace nuestro Papá Dios, sino que no nos dice no corras, sino ora, detente, espera la palabra, estúdiala, concéntrate en mí, mírame a mí, no desfallezcas, yo voy a estar contigo, confía en mí. En fin, son una cantidad de palabras que uno a través del estudio de la Biblia, uno se da cuenta perfectamente que todo el tiempo le está diciendo estoy contigo, cuídate, cógete de la mano, camina conmigo. Entonces es lo que el Señor nos pide especialmente para realmente que sepamos batallar ese espíritu de Amalek, que si no lo derrotamos, él nos va a hacer un daño grandísimo. Y el Señor nos dice, tienen que derrotarlo. O sea, no pueden dejar a ese espíritu de Amalek ni siendo cierto por ahí caminando un pedacito. Quiero compartirles de igual manera dos herramientas muy valiosas que encontré en unos libros muy hermosos que el Señor me regaló a través de una comunidad hermosa que son los franciscanos menores renovados. A mí el franciscanismo siempre me ha llamado la atención porque San Francisco de Asís fue un hombre que se determinó a amar a Dios por encima hasta de su propio padre terrenal, donde él es capaz de entregar absolutamente todo por seguirlo a él, donde es capaz de darle un beso a lo que más odiaba y detestaba, que eran los leprosos. O sea, él fue un hombre de mucho contraste. Y a través de una mujer que se llamaba María Valtorta, como lo dije, Dios revela algo muy hermoso y le reveló a María Valtorta cómo uno poder encontrar la santidad. Yo lo he puesto en práctica en mi vida y les confieso que para mí ha sido de gran ayuda espiritual y de crecimiento espiritual. Entonces el primer elemento para buscar esa santidad es el hecho de tener en referencia a Dios todo el santísimo tiempo, o sea, prácticamente tatuarlo en la mente y en el corazón. Es como cuando uno está enamorado de alguien, uno lo tiene referenciado todo el santísimo tiempo. Por tanto, no dejarlo de lado. Es como aquel director de orquesta, los músicos, si ellos dejan de mirar al director de orquesta, pues fácilmente pueden entrar a destiempo y se pueden descoordinar o pueden fallar en su momento. Entonces es de verdad estar mirando a ese director de orquesta que es nuestro Señor. Ese es el primer elemento que Él nos propone. Y el segundo es saber que todo lo que pasa ocurre para bien. Por tanto, si hay una circunstancia que estás vivenciando fuerte, es porque Dios lo permite para tu crecimiento, para el crecimiento de la comunidad, y todo ocurre para bien. Eso lo he puesto en mi vida, como les compartía, y se han dado cosas muy lindas. Por decir algo, levantarme orando. Nunca a mí me ha pasado y me parece tan hermoso cuando de pronto yo me despierto orándole al Espíritu Santo. Es lo primero que sale de mi boca, de mi pensamiento, orar. Y todo el tiempo en oración. Voy de pronto en el bus urbano y voy hablándole al Espíritu Santo. Es hermoso, como dice Pablo, que uno debe estar constantemente en oración. Es real y no es complicado. Solamente cuando uno ya empieza un hábito a creer, un hábito de oración, eso se empieza a dar y la vida empieza a tener un viraje completamente diferente, en el sentido de que uno va a sentir mucho más paz, va a tener mucho más paz en el corazón, va a haber más armonía en el hogar. Ya no van a haber tantos conflictos, o si los hay, ya se resuelven de otra manera diferente. Y otro elemento que también se plantea allí, que Dios le dijo, mi Señor Jesucristo le planteó a María Valtorta, es el trabajar los contrarios. Trabajar los contrarios es que si alguien te da algo negativo, pues dalo algo positivo. Pues mi Jesús no lo dice de esa manera. Él lo dice que si alguien te da amor, pues ¿qué le tienes que dar? Pues amor. No pagues el mal, como Él dice, con mal, sino al contrario, págalo con bien. O sea, devuelve el mal que te hacen con bien. Ese es el trabajar el contrario, porque es una forma también de buscar la santidad. Y eso va haciendo que nuestra vida vaya realmente cambiando. Queremos ya para terminar esta oración de San Francisco de Asís, que va a apoyar mucho esta segunda reflexión frente al trabajar los contrarios, porque
fácilmente San Francisco lo entendió. Y quiero que terminemos en oración. Por tanto, vamos a decirle al Señor en este momento, y si quieres inclinar tu rostro donde quiera que estés, si vas conduciendo, por favor no lo hagas, sino que realmente si tienes la disponibilidad, cierra tus ojos un momento o mira hacia el cielo con tus manos levantadas, porque en ocasiones tenemos que hacer eso, mirar hacia el cielo como mi Jesús lo hacía, y dile en este momento: Señor, aquí estamos ante ti, Papito Dios, hermoso Padre Celestial, tratando de levantarnos nuevamente como esos guerreros tuyos. Te pedimos perdón, Señor, porque nos hemos dejado llevar por el espíritu de Amalek. Hemos abierto nuestro corazón a cosas que no están bien, Señor. Hemos permitido que nuestra mirada se enfoque hacia el pecado. Por eso hoy, en el nombre tuyo y con tu preciosa sangre que nos libera de todo pecado, la aplicamos en nuestras vidas para que nos vuelvas a levantar como esos siervos tuyos, Señor. Por eso nos postramos en espíritu y en verdad ante ti, para que seas tú, Señor, el que operes en nuestra vida, Señor. Y perdónanos de todo corazón por no confiar en tu palabra, por no hacer uso de las herramientas hermosas que tú nos diste, como es la oración, donde vamos a tener esa comunión con nuestro Padre. Perdónanos por perder nuestra identidad como hijos de Dios, por no recordar, Señor, que básicamente es en ti donde logramos las cosas, porque sin ti nada podemos hacer, como tú lo dijiste. Perdónanos por alejarnos de tu morada santa, Señor, porque a través de ti es donde logramos ser esos instrumentos de amor. Perdónanos, Papito Dios, por querer hacer nuestra perfecta y santa voluntad y no dejar que tú operes, porque a veces nos creemos más santos, nos creemos más altos que tú, frente a la parte de la arrogancia, el orgullo y la prepotencia que nos ha dominado. Por eso hoy anulamos, Señor, todo ese espíritu de Amalek que nos has estado dominando en nuestras vidas, para que seas tú, Señor, el que tome el control de nuestras vidas. Hoy doblegamos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para que seas tú, Señor, el que tomes el control, y sea el Espíritu Santo el que domine nuestro cuerpo. Bienvenido, Espíritu Santo, a tu morada santa, que es nuestro cuerpo. Y a partir de hoy, Señor, declaramos santidad en nuestra vida a través de esas herramientas que tú nos has dado. Permite que el Espíritu Santo siempre nos lleve para bien y domine nuestro caminar y nuestros pasos. Y ahora yo te recomiendo que repitas con nosotros esta oración tan hermosa que es la de San Francisco de Asís. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que yo ponga el amor. Allí donde haya la ofensa, que yo ponga el perdón. Allí donde haya discordia, que yo ponga la unión. Allí donde haya error, Lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es un mensaje de la Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación a través de los esposos y psicólogos Rafael Aníbal Cortés y Mónica Irene Ospina. Nos encuentras en las redes sociales. Dios te bendiga.